historia clínica realmente es parte fundamental, como lo decíamos en la clase anterior, del diario vivir del médico. O sea, un médico que haga mal la historia clínica, desde ahí no tiene nada que hacer con su paciente, ¿verdad? Va a hacer un mal diagnóstico, va a mandar exámenes innecesarios, va a andar perdido y por supuesto al final va a dar mal tratamiento. Algo que es bien importante que ustedes sepan es que existen diversas escuelas para hacer la historia clínica. Es decir, no hay una sola forma de hacer historia clínica. De hecho, la historia clínica misma en la misma escuela de medicina es distinta cuando la aplicamos al área pediátrica, al área ginecológica, al área quirúrgica y al área de medicina interna. ¿Sí? Obviamente, la forma o el bosquejo de medicina interna es como la más completa y la más fácil de adaptar a lo demás, ¿sí? Es decir, yo me puedo bien cómo se hace una historia clínica propia de un internista y de ahí pues solo le meto un par de cosas que debe llevar la pediátrica o un par de cosas que debe llevar la ginecológica, ¿ok? Y no pasa nada. Bien, Goy Chamorro, que es la que nosotros utilizamos, tiene una forma que es la que ustedes estudiaron, pero yo en esta clase lo que intentaré es tropicalizarles un poco el tema, es decir, hacerlo más a la realidad propia de lo que ustedes van a vivir en los hospitales de Oriente y podría decir del resto del país, ¿ok? Vaya, algo importante que quiero que sepan es, y se lo voy a decir una sola vez, y esto yo le prometí a mis grandes amigos con los que me he hecho el café toda la mañana que se los iba a decir. Vaya, miren, mi intención es que ustedes sepan cómo se deben de hacer las cosas bien. Pero mi sabio padre, que Dios lo tenga en su gloria, me enseñó algo que a mí nunca se me olvidó. Hay que amarrar el burro donde dice el dueño. ¿Ok? Y eso a mí en la vida me ha servido mucho. Hay una nueva corriente de médicos especialistas y subespecialistas que serán sus tutores y sus maestros en los distintos hospitales, en el San Pedro, en Botera, en el San Juan de Dios, que le ponen mucho de su propio estilo a las historias. Miren, si el doctor va a hacer una historia para el doctor X, que le va a poner su nota de la semana, y él le dice que haga una barra basada con la historia, usted hágala. Si es su nota, no se va a exponer. Pero lo que yo sí quiero es que ustedes sepan cómo es de verdad. Si cuando terminemos esta cátedra, al final de los 6 meses, ustedes pueden hacer una muy buena historia clínica, yo me doy por satisfecho. Ya con eso ya aboné a su carrera. Pero es que fíjense que el doctor fulano, que es el jefe de allá de la unidad de cuidados críticos de no sé dónde, dice que los antecedentes personales van en la presente enfermedad y por eso me puso 4 porque yo no lo quiero. Tú no, póngaselo. Si no, el hombre lo está calificando, pero usted tiene que saber que es así. ¿Sí? Entonces ustedes están en la obligación de saber cómo es lo correcto. De ahí en esta carrera, hijos, se van a topar con un cada loco. Entonces, las historias, cuando ustedes vayan a sus pasantías al San Pedro, que me dijo Rudy que iban a ir, o cuando ya estén de internos o de residentes con nosotros, van a ver y van a sentir el choque. O sea, que es el mismo choque que yo siento todas las mañanas cuando paso mi visita. Y cuando el residente me da una historia, y yo intento y le digo, pero mira, o sea, pero ¿qué tipo de fiebre era? Pues sí, pero ¿qué empezó primero? ¿Le empezó primero la fiebre o la diarrea? No hay forma. Entonces, a mí lo que sí me interesa es que ustedes sepan cómo es. Ya de ahí para allá. Ahora, esto se va a ir perfeccionando. Si ustedes de verdad hacen buena medicina, lo más probable es que salgan de médicos y nunca aprendan a hacer una historia clínica.
Entonces, los médicos somos medio soberbios. Y entonces, no me dejes que te está dando clases. Acá sí, yo hago las historias. Uno siempre va conociendo nuevas cosas, siempre va viendo nada. Pero tienes que tener una estructura mental de cómo hacer las cosas, porque si no te pierdes. Cuando yo estaba de externo, de senior, uno de los primeros castigos que me gané, aparte de no andar con la bata como andan varias aquí, que quedamos aquí vamos a estar con bata, ¿no? La bata, la gabacha, pues, salvadoreña. ¿Qué pasó con la gabacha? No, si yo no digo nada, pero la anda. Ahí tienes. Vale, entonces, tranquilo. Entonces, sí, ¿en qué quedamos? Si aparece, entonces, sí vino la clase. Bien, entonces, una de los primeros castigos que yo me gané en semiología fue que el interno me dijo, mira Torres, hazme un favor, yo ya voy tarde para pequeña cirugía hacer algo, ponémele las indicaciones al paciente. Entonces ya lo suturé, ya lo había suturado, y solo ponerle las indicaciones y despacharlo. Entonces vine yo y puse un medicamento oral antes de un medicamento intramuscular, en el orden. Hice la receta, fui a que me la sellaran, despachamos al paciente y mi mala suerte. ¿Qué pasó a un residente? Y no sé cómo. Vio, ¿no? Y me dice, ¿quién puso esa indicación? Estoy bien orgulloso que la había puesto. Yo. Ajá, vaya, ¿cuándo tenés turno? Mañana, doctor, te quedas pasado para que aprendas el orden. El orden es este. Y esa es la medicina que de verdad yo necesito. Parece cuadrado, pero es la medicina que yo necesito que ustedes practiquen, o que la universidad quiere que ustedes practiquen. Cuando yo ya tengo un esquema mental de las cosas, es mucho más difícil que me equivoque que cuando voy inventando todos los días. En la historia clínica, si yo estoy más preocupado porque el paciente es hipertenso, es renal, es diabético, lo más probable es que yo olvide cosas importantes de su presente enfermedad. Esos serán los antecedentes, y si yo mentalmente sé que los antecedentes van después de la presente enfermedad, el interrogatorio, mi anamnesis, mi entrevista, la anamnesis inmediata, la de este momento, la actual, será en lo que yo me enfoque sin pensar en otra cosa. Obviamente después los antecedentes y todo nos irán guiando y haciendo descartes clínicos, pero en el momento de la historia tienen que estar concentrados en eso, en la historia, en hacer un buen interrogatorio. ¿Ok? Vale, perfecto. Regala. ¿Quién lleva el control de esto? Tú, vale, dame la señal. Entonces, como ustedes tienen la edición digital, me imagino que usted el libro ya no compra. Vale. Por un punto. ¿En qué parte de la página está ese cuadro? Por un punto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde estamos? En la 340 del libro, pero el documento 327. ¿Y a qué parte está la página? En la segunda. Está en la columna de la derecha arriba. ¿Ven? Vaya, hoy de verdad leyeron. ¿Lo leyeron? Así. ¿Sí? Más o menos. Va, eso es más creíble. Va, lo leyeron. ¿Le dio alergia a alguno por leer? O sea, tienen que leer. Bueno, entonces, esta es la estructura de una historia clínica para Chamorros. Es muy parecida a la historia clínica que ocupamos en el país. Muy parecida. Tiene algunas variantes y eso es lo que vamos a ver en la clase. ¿Ok? Bien. Primero tenemos los datos generales, la anamnesis próxima, que es la enfermedad actual, o lo que nosotros en nuestros hospitales llamamos presente enfermedad.
Cuando yo en el examen les pregunte, la anamnesis próxima o enfermedad actual corresponde a antecedentes personales, B, presente enfermedad, C, antecedentes familiares, D, ninguna de las anteriores es correcta, E, no, pa. Entonces, ustedes me van a poner presente enfermedad. Entonces, la anamnesis próxima o enfermedad actual para el entorno salvadoreño es presente enfermedad. Luego viene la anamnesis remota, que son enfermedades anteriores, antecedentes, ellos lo llaman venerios, es muy importante, ¿verdad? Ginecobstétrico, historia familiar y personal y social. En El Salvador ya veremos que se llaman antecedentes personales, antecedentes familiares y antecedentes ecológicos sociales. Esa es como la correspondencia. Y luego viene la revisión de síntomas por sistemas y de aparatos. Ok, regálame la siguiente. Ok, va. Entonces, antes de iniciar, y esto lo vimos en la clase anterior, repasemos, hay que tener como condiciones básicas para recoger una buena historia. En el 90% de las oportunidades en el sistema público de salud no las vamos a tener. O sea, entrevistamos en el pasillo, entrevistamos en un carro, la gente no sabe absolutamente nada. De este paciente que tenés en esta camilla a este paciente que tenés en esta camilla hay 6 o 7 estratos académicos de diferencia. Este te entiende cefalea, este te entiende taranta, la otra, la señora te dice, aquí, y vos llegas al San Juan y le decís, ¿qué pastillas está tomando? Sí, doctor, unas que me dan aquí. Sí, y recuerda cómo se llaman. Doctor, pero aquí me la dan. ¿Y para qué le dan la medicina? Para lo que me ven aquí, para la enfermedad. Sí, pero ¿qué enfermedad tiene? No me ha dicho el doctor. ¿Y cómo son las pastillas? Una redondita. ¿Y cómo es las toma? Con agua. O sea, y eso les podrá parecer que es una comedia, pero es el día a día de la historia en la emergencia. Cuando nosotros historiamos a nuestros pacientes en la emergencia, la historia es así. El interrogatorio es así. Entonces, obviamente, no tiene por qué ser extensa. Si ustedes mentalmente tienen, ¿qué decíamos que teníamos que tener cuando hacemos una historia sobre el paciente? El control de la entrevista. Si nosotros tenemos realmente el control de la entrevista, no será una historia muy extensa y mucho menos aburrida para el paciente. En el momento que ustedes, y se acuerdan que lo hacíamos comedia, en el momento que ustedes permitan que sí, que tengo un dolor por acá, pero que me regresa para acá, y luego que mire, que mi esposo, doctor, usted no sabe, perdieron el control. Y se va a hacer, y eso va a ser una tortura para ustedes y para el paciente. Entonces, pero si ustedes llevan el control de la entrevista y tienen el esquema mental de cuál es el orden de la presente enfermedad, yo les aseguro que para hacer una buena historia clínica ustedes no necesitan más de 10 minutos. ¿Sí? Entonces, tiene que contener solamente datos confiables. No omitir ninguna información útil. Ustedes no son quien para decir, eso no lo voy a poner. Tienen que poner lo que el paciente les dice. Obviamente también vimos al final de la clase anterior que una cosa es como tú se lo preguntes, si él te lo diga, y otra cosa es como tú lo vas a escribir en el documento oficial que es tu historia clínica. Ser concisa, ser objetiva y evitar las interpretaciones en la historia. Sí, la señora me dijo que tenía diarrea. Ok. Sí, diarrea secundaria. ¿Come pizza? Sí. Bueno, entonces es diarrea secundaria, comida rica en grasas irritantes. La pizza le dio la diarrea, ella solo te mencionó
Entonces, eso es una valoración tuya. Tú crees que la PISA es lo que le está dando la diarrea, pero puede ser un montón de cosas. Entonces, sobre los datos que le da el paciente, ustedes tampoco pueden hacer valoraciones. Tienen que tratar de llevar un orden lógico. Aquí, el punto clave es no perder el control y llevar esa cronología. ¿Por qué? Porque ya vimos la última vez que no es lo mismo que primero sea fiebre y después diarrea, a que sea primero diarrea y luego fiebre. Es distinto. Son dos enfermedades distintas. Pueden haber 3, 4 síntomas, pero dependiendo la cronología en que se presente, son 4, 5, 10, 14, 20 enfermedades distintas. ¿Ok? Entonces la cronología sí es importante. Regálame la siguiente. Bien. Es importante el nombre y por favor, acostúmbrense a poner todos los nombres y todos los apellidos de los pacientes en sus historias. ¿Sí? Porque Carlos Torres hay un montón, pero Carlos Gilberto Torres Peñalba ya es más difícil que haya otros. ¿Sí? Porque esto es importante, porque muchos de los datos que ustedes confinan ahí van a tener un efecto directo en cumplimiento de medicamentos en el paciente, o de exámenes, o de procedimientos. Y es muy fácil confundir un paciente con otro. Y pasa todos los días. Todos los días. Una de las luchas que yo tengo con mi enfermera, yo tengo aproximadamente en mi consulta de VIH, yo tengo un poquito más de 1000 pacientes. Y, en 1000 pacientes más de algunos se te repite el nombre, ¿verdad? Más de 2 Francisco Javier hay. Entonces yo, cuando me pasé el paciente, doctor Francisco Javier Ortiz Alvarado. Francisco Javier. Ya ha habido ocasiones que nosotros llevamos un tarjetón de control que encuentro yo que el tarjetón es de otro paciente y tiene otro esquema de terapia antirretroviral y tiene otros resultados de carga viral. Entonces el nombre es muy importante. De hecho, yo les voy a dar un consejo propio de mi experiencia clínica. Yo siempre que empiezo una consulta, cuando se siente el paciente, don Carlos, sí doctor, sí, don Carlos Manuel Ortiz Alvarado, sí doctor, bueno, es este. Yo siempre lo hago, siempre lo he hecho, porque ya he visto pasar muchas cosas. El sexo, ¿por qué es tan importante el sexo? Bueno, porque tenemos, obviamente, enfermedades, ustedes lo leyeron, ¿no? ¿Verdad que lo leyeron? Que hay enfermedades que son mucho más frecuentes en mujeres y enfermedades mucho más frecuentes en hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de una enfermedad de la colágena o una enfermedad inmunológica mucho más frecuente en mujeres, pensamos en, ahí estaba lo que lo leyeron, lupus, que raramente le va a dar lupus a un hombre. Hay, yo habré visto un par en mi vida, yo creo que ni un par, pero es más frecuente en mujeres. Entonces, aunque la presentación clínica sea muy similar a otra patología, solo con el sexo voy a ir orientando. Y aquí me quiero detener un poco, porque a pesar de que ahorita no sabemos ni dónde estamos parados en el país, sin embargo, no podemos negar la existencia de una gran cantidad de pacientes pertenecientes a la diversidad sexual. Y incluso hay una ley que no ha sido derogada, a pesar de que, como todo en el país ahora solo se hace por tweet, bueno, por ex. Entonces, pero la ley no ha sido derogada. Por lo tanto, sepan ustedes que si hay una mujer trans, ¿qué es una mujer trans? Ajá, oigamos, usted es una mujer que se ha cambiado el género. ¿Alguien puede afinar un poco más, doctora? No, yo no sé si se operó. Se operó para cambiarse
su parte biológica de hombre. ¿Sí? Ha pasado por el proceso de transición, le llaman ellos, de hombre a mujer. ¿Están de acuerdo? ¿Eso es una mujer trans? No me preguntan. Porque van a llegar a la emergencia del San Pedro y van a tener que atender mujeres trans. Y no puedo atender algo que ni siquiera sé qué es. ¿De acuerdo con la definición? Sí. No. No. Una mujer trans es un hombre, biológicamente hombre, que viste como mujer, piensa como mujer, se siente mujer, actúa como mujer y demanda socialmente ser tratada como mujer. Eso es una mujer trans. Si se opera, es un transgénero. Eso es una mujer trans. Entonces, porque es importante, porque las últimas dos cosas que yo les dije es siente como mujer, se piensa mujer y exige socialmente ser tratada como mujer. Por lo tanto, se llama Edgardo Antonio, pero le gusta que le digan Débora. Ay. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que existe una ley que dice que debe de ser tratada con dignidad y que si ella exige ser llamada Débora, se le debe llamar Débora. Entonces, hay demandas ya existentes, ojo, hay demandas ya existentes en los tribunales donde una mujer trans ha llegado a una unidad de emergencia y han empezado, vaya, Carlos Gilberto, para no pegar ya el mic, Carlos Gilberto, sentada ahí, digna, ¿va? Entonces al final, mire, usted no paga consulta, porque es que no me han hablado. ¿Y cómo se llama usted? Penélope. Ay. Penélope. ¿Okay? Entonces, y tenés que decirle a Penélope. Entonces, por eso es que la población clave esta, la T, significa travesti, transgénero o transexual, que son tres cosas distintas. Si yo me agarra cuando llego a mi casa de ponerme tapones altos y falda, y encuentro, soy un travesti, pero yo sigo hablando ronco. ¿Ah? Y que me sigan diciendo Carlos y me siguen gustando las cicotas, pero hay un placer en vestirme de mujer. Soy travesti. Si me opero, soy transgénero. Y si soy una mujer trans, entonces soy un transexual. Le pego el hámster de un montón de cosas. Ok, vale. Entonces, ¿por qué es importante esto del sexo? Ah, ok. Penélope, pero llega porque se siente débil, porque no tiene mucha hambre, porque se está viendo pálida, porque la piel se le está poniendo terrosa, porque fue donde un médico privado y le tomó una hemoglobina y tiene 6, y le llega a ustedes y ustedes le dan exámenes ya bien orientados y tiene una creatinina de 12 y tiene una enfermedad renal crónica terminal y empiezan a buscar la causa. Ojo, sí, o sea, es mujer para ella, pero biológicamente sigue siendo un hombre. ¿Y qué es el problema que tenía? Tiene hiperplasia de próstata, porque se podrá poner tapones y todo, pero la próstata ahí la. ¿Sí? Entonces, ojo con esto del sexo, es muy importante.
Doctor, y en la clasificación, o sea, para cuadricularlo en la historia, ya no es Lo pone masculino, biológicamente, femenino, lo pone biológicamente, tal masculino cual. y femenino, tal Aunque cual. no- aunque no quiera que le diga. Aunque no quiera. Sin embargo, se modificó la hoja. Bueno, ahora no la hoja, sino que se modificó la ventana del sistema el SIS. Porque ya dice, ¿verdad? Fulano de tal, conocido por o pide ser llamado como. Y ya está. Entonces siempre lean para que no se metan en problemas. ¿Qué es un hombre trans? Hoy está más fácil. Una mujer que viste como hombre. Y eso es mujer trans. Y es un hombre trans. Y socialmente actúa como hombre siendo mujer biológicamente. Una marimacha. Por lo tanto, obviamente le gusta. ¿Qué le tiene que gustar? Las mujeres. Exacto, exacto. Pero a Por- veces no, pero a veces Ah, no. perfecto. Le gusta también. Entonces, por ejemplo, hay mujeres trans que son hombres biológicamente, ¿verdad? Pero deberían de gustarle los hombres, ¿no? Porque ella se considera mujer, pero le gustan las mujeres. Entonces es una mujer trans lésbica. Bebe fuego, señor. Ese, bien, ok. Usted no sabía que existía. Entonces, el sexo es importante, por eso que hemos dicho. La edad, porque obviamente la patología, sobre todo las crónicas, las enfermedades crónicas y algunas enfermedades también de tipo agudo, dependerán obviamente de la edad, del grupo etario, ¿sí? Si me da diarrea a mí, muy probablemente será por las boquitas del barrilito o del Miraflores, pero no será por un rotavirus, porque ese es de la edad pediátrica, la cual yo ya dejé hace muchos años. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades que obviamente van apareciendo con el envejecimiento. Por ejemplo, enfermedades del envejecimiento, por ejemplo. Las caras no son enfermedades. ¿Ah? Cáncer. El cáncer, un poco más frecuente en la edad adulta. La esclerosis coronaria dice que La enfermedad bronquial como enfermedad bronquial obstructiva crónica. Sí. aterosclerosis Las enfermedades vasculares, las aterosclerosis. cerebral y coronaria. Los síndromes coronarios. ¿Qué más? La osteoporosis, la diabetes, la hipertensión arterial, las cardiopatías silentes son más de edad adulta. Entonces, ustedes, ojo, en la unidad de emergencia, vamos a ver, hagamos un ejercicio. En la unidad, ¿a quién no le preguntaba para que no me ponga bravo? A ti no te preguntaba. Vamos a ver, en la unidad de emergencia, te llaman y te dicen, doctora, ¿cree que me pudiese evaluar a este paciente que sea en consultorio número 1? ¿Por qué viene? Que viene porque le duele el pecho. ¿Te puede la edad ayudar de entrada a esclarecer el diagnóstico? Vamos a ver, es un chico de 22 años. ¿Por qué le puede doler el pecho a un chico de 22 años? Así, masculino, heterosexual, bien cholito del gym. Pero le duele el pecho. Obviamente el interrogatorio no te va a llevar, pero solo por la edad. ¿Qué pensaría usted? Aquí empieza el juego de diagnóstico. Ven, con algo tan simple como la edad. Doctora, un chico de 22 años que le duele el pecho. Llegó a consultar a la emergencia a las 2 de la mañana, pues le dolía el pecho. Tiene 22 años. A ver, se lo voy a poner más fácil. Doctor, ¿será un infarto? No, es más precordial, que más dolor.
Sí, sí. Yo tengo un elefante. Porque también ahí está, si no es cardíaco, es gastroesofágico, ¿verdad? Podría. Pero, sí, podría ser, pero con solo el hecho de que es alguien joven, que yo no digo que no se pueda infartar, pero es mucho menos probable que sea un evento coronario. Entonces, empecemos a buscar causas de dolor torácico en personas jóvenes. Un reflujo gastroesofágico, perfectamente, porque comen chatarra, porque beben alcohol, porque fuman. O AINES también. Porque va a consumir AINES un paciente de 22 años. Porque es el mismo mal uso, o sea, es repante para la fiebre, ¿Quién de ustedes dolor. consume AINES así todos los días? Usted no le duele nada todavía. Yo puedo joder de cabeza. El uso de esteroides porque digo que estaba algo animal. Podría ser alguna sustancia que utilice para su entrenamiento, que volvería a ser lo mismo, no un problema gástrico. ¿Qué más le puede dar un dolor de pecho? O sea, tiene 22 años. Entrenamiento excesivo. Entrenamiento excesivo, muy bien, perfecto. ¿Qué más podría darle un dolor de pecho? Una lesión. Dígame. Ansiedad, exactamente. Que la ansiedad es mucho más frecuente en la adolescencia y en la adultez temprana que en la edad adulta mayor. En la edad adulta mayor. Ok. ¿Sí? Ahora, o llego con dolor de pecho yo. ¿En qué piensan? Aterosclerosis, colesterol alto, aterosclerosis podría ser. Lo que tomen un electro de entradita, porque lo más probable es que yo sí pueda estar infartando. Entonces la edad, ahora, a lo que yo voy es, ven, en la historia clínica no hay ningún elemento que no sea importante. Y de lo que se trata de verdad la medicina interna, obviamente la cátedra no es medicina interna, pero como yo les dije, se supone que los mejores semiólogos somos los internistas. Entonces, no hay nada que se desperdicie. Hay tantas cosas que puede ser, pero todo esto, dato por dato, te van cerrando ventanas. Primera, los 4, primera. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Va. Entonces, va cerrando ventanas poco a poco. Bien. Profesión. Vaya, para los que se aprendieron la página del libro, ¿por qué era importante la profesión, doctor? Hasta una enfermedad dice ahí, vea. ¿Qué dice? Depende del trabajo que realizaba, podía tener consideración. Digamos, alguien que trabaja en el mercado, está ganando puntos de madrugada, tenga dolores musculares, en la columna. Puede hacer una rhabdomiolisis, perfecto, sí. ¿Cuál era el ejemplo que decía? El paciente le dice que trabaja de minería, de rápido va a entender que es la silicosis. Podría ser una silicosis, puede ser otro montón de cosas, no solamente la silicosis. Hoy que la minería se va a poner de moda en el país. Entonces, bien, por ejemplo, si llega un paciente con un dolor lumbar, ¿será que ustedes piensan en dos cosas distintas? Si este paciente es conductor de un autobús y si este paciente es árbitro de fútbol, que cada vez le va después a tomar con los jugadores después de cada partido, pita como 10 partidos a la semana. En el primero, ¿en qué pensás? Puede ser riñón, dolor muscular. Una lumbalgia de estar sentado todo el día manejando. ¿Y en el otro? Puede ser dolor muscular. Una rhabdomiolisis por alcohol. O sea, entonces la profesión también es importante. Hay que preguntar y hay que ser específico. Porque alguien te puede decir, sí, fíjense doctor que yo soy jornalero. Ah, ok. Jornalero es un término sumamente amplio, ¿verdad?
Entonces, hay desde el jornalero que agarra el machete a las 4:30 de la mañana y empieza a trabajar, hasta el jornalero que yo tengo en mi casa de campo, que ve televisión hasta las 10 de la mañana. O sea, no hace nada. El mayor esfuerzo es echarle el maicillo a la gallina. Naraganazo el primero. Entonces, hay algunas profesiones que sí hay que hacer un poco más hincapié en ver la actividad que conlleva la profesión. Pero sí es importante tomar eso. El lugar de procedencia. ¿Por qué? ¿Por qué el lugar de procedencia es importante? Porque si hasta en primera vez tienen más prevalencia, ciertas formas, Exactamente. La parte epidemiológica es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo vengo de la zona norte de Cabañas técnicamente no existe, pero la zona norte de Cabañas, y casualmente me encuentran que me canso un poco, me toman una radiografía de tórax, me ven que tengo una cardiomegalia bastante importante para mi edad y vengo de esa zona, ¿en qué pensarían? Excelente, Chagas. Ajá, pero si vengo de la playa, habría que buscar otra explicación. Muy difícilmente se hace. Entonces, obviamente eso lo hacemos a nivel local, pero también es importante preguntar la procedencia, no solo permanente, sino la procedencia más reciente. Es decir, sí, fíjense, lo que pasa es que me fui de vacaciones a Nicaragua, o me fui de vacaciones hasta al lado, o vengo entrando de China y me tomé una misoca en murciélago, ¿verdad? Entonces, obviamente eso hay que preguntar, siempre la procedencia, tanto la actual. Pero una muy buena pregunta es, ¿usted dónde vive? Porque es distinto a que le pregunten, ¿usted de dónde es? Es una muy mala pregunta en el interrogatorio, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes viven fuera de San Miguel? ¿Sí? Entonces, viven, me imagino que viven en sus lugares de origen, la mayoría, ¿no? No es lo mismo preguntar, ¿ustedes dónde viven? ¿Y ustedes de dónde son? Me preguntan a mí, ¿ustedes dónde es? De San Salvador. El menos centro de San Salvador. ¿Verdad? Ah, pues este no se baña. Allá. Entonces, lo que tiene es costras a lesión dermatológica. No, pero vivo aquí en San Miguel, me baño todos los días. Entonces, es distinto. Bien, y la raza, porque hay, y lo leyeron ustedes, hay enfermedades que son dependientes o más prevalentes en una raza que otra. ¿Me podrían mencionar algo? El SIDA y la hipertensión en la raza negra en Estados Unidos. ¿Verdad? Ojo, que no va, aquí no hay ninguno, ¿va? Pero ojo, que porque yo sea así tez humilde no quiere decir que voy de gripe. O sea, la raza, estamos hablando de la etnia, ¿sí? Entonces, porque pues, sí, antes en todos los salones siempre había el gordo, el chino y el negro, ¿verdad? Pero no quiere decir por eso ni que sea asiático, ni mucho menos que sea Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí es importante conocer la etnia del paciente. Bien. Y algo. También bueno, yo venía escuchando un video cuando venía para acá y mencionaba que también había como medicamentos o fármacos que no estaban de la misma manera por diferentes razas. De hecho, incluso, por ejemplo, el libro les dice que es mucho más frecuente la hipertensión, pero cuando ustedes lleven medicina interna y lean el capítulo de hipertensión en el libro, verán que la fisiopatología de la hipertensión en la raza negra
es completamente distinta a los anglosajones y los latinos. Nuestro problema, generalmente los latinos, es un problema puramente de aumento de volumen circulante. Obviamente la hipertensión es multifactorial, pero el factor más importante en nosotros es la sal. Es la sal. Y en el negro, de etnia negra, es la renina. Es la renina, ¿verdad? Por lo tanto, a ellos les iría mucho mejor con un inhibidor de renina y a nosotros nos iría mucho mejor con un diurético. Sí, eso lo verán más adelante, pero es muy importante. Y la otra cosa que no está en su libro de texto, pero por eso se los trae, y que siempre pregunten, es la religión. Creo que también escuché eso, si no me equivoco, algo que yo trabajo en estudios como naciones. Entonces, los testigos de Jehová tienen una creencia muy propia que el alma de uno o las impurezas de un ser humano se transmiten a través del líquido de la sangre. Por lo tanto, ellos no aceptan sangre de otra persona. Incluso ellos hacen una práctica, aquí en el país no se hace mucho, pero yo por lo menos lo he hecho. Yo tengo un par de pacientes testigos de Jehová y uno es renal, poco pasaje vendrá rápido, y el otro tenía una hipoplasia. Entonces yo lo que hacía es que ellos se autotransfundían, es decir, autodonaban. Llegaban a un momento de su enfermedad que estaban estables, aprovechábamos y le sacábamos sangre. Para cuando viniera la crisis de anemia, le poníamos su propia sangre. Entonces, pero es sumamente complicado. Pero la religión también influye en otro montón de cosas, en la alimentación. ¿Sí? Porque obviamente lo único que comemos, cerdo, bebemos vino, parrandeamos y todo lo demás, somos los católicos, apostólicos y romanos como yo, ¿verdad? Entonces, pero obviamente hay gente, por ejemplo, que se te presenta con una cirrosis, pero su religión no le permite tomar alcohol. ¿Y de dónde hizo la cirrosis? Hepatitis. Puede ser una hepatitis. Una hepatitis viral. ¿Sí? ¿Y si es mujer? También puede ser ¿Qué vamos genético. a combinar ahí? Es testigo de Jehová. No toma. Entonces, decimos, es viral. Le tomas hepatitis B, hepatitis C y están negativos. Pero es mujer. Transmisión sexual. No, porque la transmisión sexual generalmente es hepatitis B. Ah, No, si es hermanita ni pupusa, pecado. no sé dónde. Es mujer. No bebe. No sé si hay componentes Tiene genéticos. hepatitis. Vaya, combinemos la edad para hacerlo más fácil. Tiene 40 años de mujer. Componentes genéticos, no. Tiene una hepatitis autoinmune. Es mucho más frecuente en mujeres en la cuarta década de la vida. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, este doctor, me imagino ya, Juana María le llama, pues no, ya qué mujer quiere que le ponga, qué mujer ahí. Sí, es importante. Si es mujer, si es hombre, es importante la edad, es importante la religión, es importante todos los datos generales. Dime, doctor. Sí, es importante el sexo porque, por ejemplo, los señores mayores tienen... ¿Qué pasa con los señores mayores? Por ejemplo, la abuelita Yo soy abuelito también, tengo nietos. tiene un nombre que pues, aparentemente puede ser de mujer. La Avelina, por ejemplo. Claro, sí, claro. Hay un montón de nombres así medio ambiguos. Carmen, como ya quedamos Carmen, ¿no? Entonces, sí soy abuelito. Tengo un nieto precioso de una chulada ese tema. Bien, entonces, esto sí es común a las historias clínicas que hacemos acá en el país.
a lo que tenemos normalmente en el libro. Siguiente. Anamnesis próxima o enfermedad actual, que ustedes saben que se llama Presente enfermedad. presente enfermedad. La presente enfermedad en nuestra historia clínica inicia por el Consulta por. Hay algo antes. Datos. Carlos Hilberto Torres Peñalba, 53 años, masculino, católico, apostólico y romano. Ya, están los datos. Consulta por. El consulta por, primera característica, no deben de ser más de 2 o 3 palabras. Todas las presentaciones, no estén tomando fotos porque yo me pongo ansioso. Todas las presentaciones las tienen todas. Tranquila, ahí ellas las va a pasar. Vale. No es necesario que las pongan. Bien, entonces, consulta por. A veces el consulta por es sumamente fácil. Don Carlos, ¿por qué viene? Por el mal de orín. Consulta por el mal de orín. Generalmente, ojo, decíamos la última clase que la historia escrita prácticamente es un poema, ¿sí? Que el Señor dice que tiene una taranta, pero que ustedes dirán que tiene un vértigo posicional de características benignas. O dice que le duele aquí el seso y usted dirá que tiene una cefalea o ¿ok? Pero en consulta por se respeta lo que el paciente dice. Cuando yo les pregunté en el examen, una de las características del consulta por es A, tiene más de 10 palabras. B, debe de ir en arameo antiguo. C, respeta lo que el paciente dice y debe de ser breve. D, ninguna de las anteriores. Ya saben. ¿Ok? Entonces el consulta por es la diarrea, Respetar lo que la tos, la fiebre, el mal de orín, la taranta. Habrán un montón de médicos, de sus doctores que le dirán, qué barbaridad, vos pongo un analfabeto, ¿cómo me pones aquí el mal de orín? Es disuria, el analfabeto es él. ¿Sí? Porque el consulta por semiológicamente respeta lo que dice el paciente. Ojo, pero ¿qué hago? A ver, pregúnteme, ¿por qué vengo? ¿Por qué viene? Fíjese, doctor, que vengo porque tengo un mal de orín con dolor aquí, con un puyazo para acá y se me sube la calentura. ¿Cuál es el consulta por? La disuria. Porque tiene que ser breve, ¿no? Y yo parece letanía la que le acabo de dar. Mal de orín. Entonces ustedes le preguntan, ¿tiene mal de orín? Sí. Y fiebre también, sí. Y el dolor, sí. Pero, ¿qué lo hizo consultar? Esa es la pregunta. ¿Qué lo hizo consultar? No, las 3 cosas, sí. Pero de las 3 cosas, ¿qué lo molesta más? La fiebre. Consulta por la fiebre. Y de ahí arrancan su presente enfermedad, ¿sí? Indagando por ahí. Obviamente después la pondrá en orden cronológica. Puede ser que la disuria sea antes que la fiebre, pero por ahí arrancan, por ahí se lo llevan, por ahí hacen su diagnóstico sindrómico, porque es lo más importante en el paciente. Entonces, antes de empezar la anamnesis próxima a enfermedad actual o Presente enfermedad. presente enfermedad, va en consulta por. Siempre va consulta por 2 puntos entre comillas. ¿Por qué se cita entre comillas? Porque se respeta la palabra del paciente. Porque respeta las palabras del paciente. El mal de orín, la taranta, la chalupa. No, ya lo te dije. Bueno, entonces,
Una vez hemos determinado qué hizo consultar al paciente, ahora vamos a hacer la presente enfermedad. ¿Cómo? Fíjense bien hasta dónde llega la ignorancia de los colegas. Anamnesis próxima. ¿Qué significa la palabra anamnesis? Ya lo leyeron, ¿eh? Son recopilación de datos del paciente. No, recuerdo, eso significa. Anamnesis es recuerdo. Recuerdo próximo de ahorita. O enfermedad actual o presente, enfermedad. Y unos brutos ahí quieren cuidar. Paciente hipertenso diabético. Si tiene 30 años de ser hipertenso y diabético, él no viene por eso. Entonces se dan cuenta. Ahora, si un bruto de eso los va a calificar, ustedes díganme que sí, como paciente hipertenso. Pero no es que sea así, porque se llama presente enfermedad. Entonces, si ustedes aquí dicen, empezamos por la Molestia principal. que concuerda con Consulta. el consulta por. Como es esta enfermedad, esta, y no la que yo vengo arrastrando, ni la que tenía, ni la que tuve, así como los cuentos me decía yo, ¿cómo queda? Érase una vez en un hermoso jardín. El calor que no usamos. ¿El? Claro, no. La tele. Y ya está ahí. Entonces, érase una vez. O había una vez. Entonces, aquí, para saber que no estamos hablando de una enfermedad anterior, entonces, paciente que estando en buen estado de salud, o pueden ponerle, yo así le pongo, paciente que estando en aparente buen estado de salud, hace X número de días. fecha de inicio. ¿Cuándo? El domingo. Y hoy es miércoles. Hace 3 días. Consulta por el mal de orina. Paciente que estando en aparente buen estado de salud, hace 3 días, inicia disuria. Ahí sí va a ya no es mal de orina, porque ahí ya es el médico el que está relatando. Entonces, para que el papá vea que invirtió bien, se habla puro doctor, que usted le pone disuria, no le va a poner mal de orina. Oye, paciente que estando en aparente buen estado de salud, hace 3 días. inicia disuria. ¿Cómo fue que le empezó el mal de orina? ¿De una vez o se le fue poniendo así poquito a poco? No, doctor, si viera que yo ahí estaba viendo tele y de repente el gran chirlazo aquí, mire, salí para el baño y ya, el mal de orina, doctor, bien pegado. Que hace 3 días inicia disuria de forma súbita. De forma súbita. O inicia fiebre de forma insidiosa. Poquito a poco. ¿Qué estaba haciendo? Mal de orina que inicia, ahí a nosotros es disuria, que inicia de forma súbita durante su descanso matutino, durante el partido de fútbol, durante lo que ustedes quieran que estaba haciendo. ¿Sí? Las cosas acompañan la causa desencadenante. Disuria, que se acompaña de... No, estamos todavía en el primer síntoma. Entonces ahí ustedes van a empezar a aprender qué preguntar sobre la disuria.
¿Qué preguntar sobre la fiebre? ¿Qué preguntar sobre la diarrea? Entonces, durante su hora de descanso, que se acompaña de o concomitantemente se acompaña de poliacuria. ¿Qué es la poliacuria? Es el exceso de veces que se orina en el día. El aumento sí, en la frecuencia. En la frecuencia. En la frecuencia, que se acompaña de poliacuria y escalofrío, puede ser. Termino de ahí, ya termino ahí, ahora voy a otros síntomas. Empieza a... ¿Eso fue hace cuánto? Hace 3 días. Ajá, don Carlos, pero me dijo que tenía fiebre. ¿Y la fiebre cuándo empezó? Ah, no, es el sábado. Viejo, más pasmado. Puede que la fiebre es el sábado. Y yo ya bien galán iba viendo la historia. Ah, entonces, consulta por el malderín, porque a él lo que lo hizo consultar fue el malderín. Que la fiebre empezó a pero no consultó. El consulta por es, consulta por lo que lo hizo llegar. No tiene que ser generalmente el primer síntoma cronológico. Ojo. Ah, entonces le cambiamos a él, le puso por la fiebre. No, que el hombre estaba con fiebre y ganan en su casa. El sábado le había entrado, ni caso le había hecho. Pero cuando ya le dio el mal de orín, no, me voy a consultar. Entonces lo que lo hizo consultar fuera de eso. Entonces, volvamos a hacer. Consulta, don Carlos, consulta por el mal de orín. Paciente que está en aparente buen estado de salud, hace 4 días inicia fiebre. ¿A qué no vino por el mal de orín? Sí, ya va a aparecer la disuria ahí, pero el orden. ¿Por qué? Porque si vos decís que estaba en aparente buen estado de salud, inició la disuria hace 3 días y más adelante le pones que tiene 4 de fiebre. ¿Y cómo es que estaba sano hace 3 días? Y ya tenía fiebre. Entonces hay que respetar el orden cronológico. Entonces, fiebre. Y eso es así. Fiebre hace 4 días que inició de forma insidiosa, súbita, brusca, sin causa aparente. Puede ser que no tenga causa. O mientras se encontraba dormido. Y de ahí la fiebre tiene otras características que ya el grupo ahí nos va a ilustrar, ¿verdad? El lunes, que es la intensidad, el tipo de fiebre, de tipo continuo, de intensidad variable o de intensidad de fuerte intensidad, de moderada intensidad, de leve intensidad, con escalofrío y diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? Sudoración excesiva. Sudoración, con escalofrío y diaforesis. Hace 3 días o un día después, 3 días, inicia disuria. No hay más con la disuria. Tararán, tararán, tan, y todas las pajas que hablamos ya de la disuria, por lo cual se automedica se automedica con o consulta en, ¿verdad? Por lo que consulta en unidad de salud de Planes de Volcancillo, Guateca, Morazán, donde lo medican con, ¿qué le dieron? Acetaminofén, ¿verdad? Entonces, donde lo medican con acetaminofén 500 miligramos, una tableta cada 6 horas, de las cuales solo cumple 2 dosis, porque es paja, los pacientes no se toman la medicina.
Ah, se oye bonito, para llegar que era acetaminofén, está perro, ojo, ¿qué le dieron? Una pastilla.